Continuamos en La Venganza Será Terrible. Recuerden que también nos pueden contactar a través de redes como La Venganza Radio, así nos encuentran, pero hay un WhatsApp también para los oyentes, exclusivo, que es 11 6585 5580, y ahí nos pueden escribir. Vamos a contar algunas cosas acerca de Joseph Smith, el fundador o profeta de los mormones. Contaremos cómo empezó el movimiento, por ejemplo. Parece que fue en Palmira, un pueblo cercano a New York, en 1820. Smith tenía 14 años, estaba leyendo la Epístola de Santiago, si me permite la expresión. Sí, señor. Y en una parte dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, y sin reproche le será dada. El muchacho se retiró a un bosque e hizo la prueba, quiero decir, pidió la sabiduría que no tenía, y apareció un ángel, o al menos eso es lo que dijo Smith. Pero nadie le creyó. Se le dijo que las visiones eran obra del demonio. Es decir, eso sí les parecía creíble. 3 años después, Smith tuvo una segunda visión. Esta vez el enviado entró a su dormitorio. Dijo que era un mensajero de Dios, que se llamaba Moroni, y que tenía un encargo para hacerle. Moroni era el nombre del cobrador del Club Sarmiento de Santos Lugares, que venía a mi casa a cobrar la cuota del club. Mire. Así que mire qué casualidad enterarme de que era además un ángel que se le aparecía a Joseph Smith. Bueno, en aquella y en otras visitas, el ángel Moroni le explicó que el encargo que tenía que hacerle consistía en dar a conocer un libro muy antiguo, escrito o grabado en planchas de oro, que había sido enterrado por el propio Moroni hacía 1400 años. Esa es una revelación bastante difícil de asimilar. El lugar en donde estaba el libro era el cerro de Cumora, cercano a Palmira, en el estado de New York. El ángel Moroni le dio a Smith instrucciones para encontrar aquel libro, y también lo proveyó de unos elementos para traducirlo, porque las planchas estaban escritas con caracteres extraños que eran parecidos a los jeroglíficos egipcios, pero completamente distintos. Para poder hacer la traducción, Smith recibió del ángel Moroni 2 piedras mágicas llamadas Urim y Tumim, que otorgaban saberes idiomáticos, sin que yo sepa de qué manera lo otorgaban. Si no sé qué es lo que había que hacer con la piedra. Claro, ¿cuál era el procedimiento? Claro, si simplemente había que poseerlas, si había que golpearlas, si había que comérselas, vaya a saber. Hay que ponérsela en algún lado, me imagino, para los... Ese es mi cálculo. Probablemente encima de la cabeza. Para los idiomas, acá, para mí. Puede ser, ahí puede ser, sí. Smith explicó que encontró el libro. Les contó a todos esta historia y además dijo que había encontrado el libro y que había realizado el trabajo de traducción. Y ese era el libro del Mormón, el famoso libro del Mormón. Dice el cronista que apenas se completó la traducción, el ángel Moroni retiró las planchas originales. Quiero decir, se las llevó. Quiero decir que no están. No nadie están las puede disponibles. mostrar. Ahí está. La historia revelada por Smith, y que según parece estaba escrito en aquellas planchas de oro, se refería a una familia que allá por el año 600 antes de Cristo había emigrado desde Jerusalén hasta América. Hablaba de una conquista muy anterior
a la española, y ahí Lehi, el padre, era un hombre muy fiel a Dios, que había sido advertido de la destrucción que sufriría Jerusalén bajo el reinado de Sedecías, que no era otro que Nabucodonosor, el famoso rey de Babilonia, ¿no? La familia esta del señor Lehi construyó una embarcación y se fue. Navegaron hacia el oeste hasta llegar a un lugar de América. De esa familia se originaron dos pueblos, los nefitas y los lamanitas. Los nefitas eran muy creyentes y seguían los mandamientos de Dios. Cuentan que después de su ascensión en Palestina, Cristo mismo se presentó ante ellos en América. Y les habrá dicho, mire, me pasó esto y esto, y enseñó a los nefitas lo mismo que había predicado en Palestina. Pero además organizó una iglesia y ordenó a sus jefes. Entre los nefitas, entre los más ortodoxos, por decirlo así, estaba Mormón, un señor llamado Mormón, que escribió una crónica del pueblo, de su pueblo, con materiales extraídos de aquel libro y de otros anales también. Mormón hizo grabar el compendio en planchas de oro que confió a su hijo Moroni, que viene a revelarse ahora como el hijo de Mormón. Bien, esto fue en víspera de la destrucción final de los nefitas a manos de los lamanitas. Buah. Y esas eran las planchas que Moroni había enterrado en el monte de Cumora y que ahora venía a ser revelada por Joseph Smith. Smith creyó entonces que la iglesia original debía ser restaurada y empezó su misión. Lo siguieron su hermano Hiram Smith y algunos granjeros vecinos que habían creído en lo que Smith contaba. El libro de Mormón, que había estado oculto por siglos y que daba cuenta de la fe de Cristo incorrupta, fue editado en marzo de 1830 en una pequeña imprenta de Palmira, cuyo dueño, según parece, se negó a entregar los volúmenes hasta que no le garparan. El granjero Martin Harris vendió parte de su tierra para pagar los primeros 5.000 ejemplares. En la primavera de ese año de 1830, el padre y los hermanos de Joseph Smith salieron a vender el libro de granja en granja, tal como vamos a hacer nosotros con notas al pie. Recorrieron el estado de New York, el norte de Pensilvania, y a un mes de la publicación, Smith y sus seguidores ya estaban organizando una nueva iglesia y tuvieron grandes problemas. Joseph Smith fue arrestado varias veces por celebrar reuniones callejeras que rompían el orden de Palmira y otras poblaciones vecinas del estado de New York. Entonces comenzó un lento éxodo hacia el oeste. Los mormones, viendo que cada rato iban en cana, empezaron a irse hasta el oeste, éxodo que terminó, como sabemos, en Salt Lake City, donde hoy están instalados, felizmente, casi todos los mormones. Establecieron muchas distintas sedes en Ohio, en Missouri, y en un lugar llamado Kirtland. Muchas personas visitaban Kirtland por pura curiosidad, pero algunos de esos curiosos se convertían y se quedaban a vivir allí, lo cual dividía familias, provocaba enconos contra los mormones. Las familias que se dividían por esta causa le echaban la culpa de esta división a los mormones, naturalmente. Entre otros motivos de enojo, sucedía que los mormones compraban cada vez más tierras y terminaban por ejercer
el dominio económico de los lugares en donde se asentaban. Le tenían envidia, le tenían. Este es un comentario erudito que agrego yo. O de mormón. Dice, es una nota al pie, pongo 1. Sí. Le tenían envidia, le tenían. Bien. La verdad es que sus comunidades funcionaban y en las prédicas, bueno, no hablaban tanto del infierno y qué sé yo. Smith y sus hombres no aparecían tan graves como personas de otras religiones que se dedicaban a la predicación. En Missouri, los mormones fueron 25.000 y constituyeron el mayor grupo minoritario, la primera minoría, diríamos aquí. Este potencial político fue el causante del primer estallido de violencia contra los mormones. En agosto de 1838 hubo elecciones en el condado y las autoridades acordaron que no se permitiría votar a ningún mormón. Entonces, bueno, eso me parece muy mal. Había un candidato que beneficiaba a los electores con la entrega de tierras a precios irrisorios. Me río de los precios. Sí. Cuando los mormones fueron a votar, se armó una pelea. Se difundió el rumor de que los mormones habían matado a 2 personas y entonces mandaron a 10.000 hombres armados contra los mormones para exterminarlos. Antes de hacerlo, antes de exterminarlos, se les ofreció el destierro. Dice, mire, podríamos no exterminarlos, pero tendrían que rajarse. Y se produjo, efectivamente, un nuevo éxodo, siempre hacia el oeste. A pesar de las persecuciones, ya para 1844, Smith había alcanzado una popularidad enorme y una gran influencia en los asuntos políticos. Consiguió ser alcalde de la localidad de Nauvoo, en Illinois. Y son pueblos un poco bastante llomería, me parece a mí. Sí, pero el bueno. interior del interior del interior, Sí, ¿no? sí. Y de pronto empezó a correr el rumor de que quería ser presidente, Smith. En realidad, Smith era presidente, pero de la iglesia. Era alcalde también de Nauvoo, y su hermano, Hiram Smith, patriarca de la iglesia, bueno, también ocupaba cargos importantes. Los dos fueron sometidos a un sinnúmero de acusaciones, agresiones personales, empujones, encarcelamientos, bajo cargos que no tenían mayor sustento legal. Decían que alteraban el orden público y que promovían milicias belicosas. De todos estos líos salieron bien librados por falta de pruebas. Thomas Ford, el gobernador de Illinois, insistió, ya lo tenía montado entre ceja y ceja a los Smith. Hizo otra denuncia por sedición y los hermanos fueron en cana otra vez. Terminaron en la cárcel de Carthage. Joseph Smith había predicho, porque le gustaba hacer predicciones, había predicho a sus seguidores que su obra ya estaba cumplida. Bueno, eso no es una predicción, sino todo lo contrario. Una posdicción. Les había dicho que su obra ya estaba cumplida y que, esto sí ya es predicción, moriría a manos de sus detractores. Al momento de marchar voluntariamente a la cárcel de Carthage, Joseph Smith declaró, cito palabras de Smith, marcho como un cordero al matadero. ¿Es una canción? No, me siento tan sereno como una mañana de verano. Al momento de ir en cana, se les unieron voluntariamente John Taylor y Willard Richards, miembros del quórum de los 12 apóstoles de su iglesia. Y un día sucedió que una centena de hombres armados con palos y pistolas
con sus caras cubiertas de pintura negra, se presentaron en la cárcel de Carthage, sin ninguna oposición por parte de la guardia, que se hicieron los vicenzos. Bueno, subieron al segundo piso y intentaron pasar por las armas a los que estaban allí encarcelados. Ante la embestida, tanto los hermanos Smith como William Richard y el señor Taylor intentaron contener la puerta de la habitación donde estaban detenidos. Taylor, usando un bastón, golpeó varias manos armadas que asomaron y consiguieron arrebatar una pistola de 6 tiros que se asomó entre las embestidas. Es una de las cosas peor contadas que oí en mi vida. Sí. Va de lo particular a lo general. Le roba la pistola a un tipo que la asomaba por la puerta. Bueno, al ver que todo estaba poniéndose difícil, el grupo invasor disparó a través de la puerta y una de las balas dio en pleno rostro de Hiram Smith, que murió. Joseph Smith tomó la pistola arrebatada de la que hablamos en el párrafo anterior e intentó defenderse disparando a través de la apertura de la puerta e hiriendo a una o dos o quizá 3 personas. Cuando se le acabó la munición, o acabada la munición de los atacantes, no se sabe qué munición, pero se acabó. Sí, y ahí fue cuando los atacantes entraron. Joseph Smith intentó rajar por la ventana al grito de Dios mío. ¿Cómo van a rajar por la ventana de la cárcel? Claro, es raro, es una ventana sin reja. Es todo muy raro. Bueno, en realidad los que rajaron fueron los atacantes, porque justo llegaba a la cárcel una multitud de seguidores de Smith. ¡Que vienen los mormones!, gritaron los atacantes. Claro, ahí vienen. Y salieron rajando. Era el 27 de junio de 1844, fecha que a mí me parecía irrelevante, pero pasa a tener relevancia, porque antes de rajar, los atacantes tiraron un tiro y se lo acertaron a Joseph Smith y lo mataron. Tenía 38 años al morir. Bueno, todos esperaban que, fallecido el líder, la iglesia se desarmara. Pero eso no ocurrió, sino más bien todo lo contrario. Que no sé qué sería todo lo contrario de desarmarse una iglesia después de muerto su líder. Todo lo contrario sería que el líder resucitara y empezara a armar otra iglesia. Bien, el continuador fue Brigham Young, que ya hemos contado la historia de este hombre, ¿no? Defendió la poligamia. Young fue el que defendió la poligamia entre los mormones, entre los fieles de la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. La poligamia unidireccional, ¿no? Solamente los hombres pueden ser polígamos. Sí, es un detalle importante. Sí, es una característica de casi todas las poligamias, salvo la poligamia matriarcal, que ahí te quiero ver, escopeta. Bien, este continuador provocó un lío impresionante, ¿no?, entre los habitantes de esas tierras, calcule, con el tema de la poligamia, qué sé yo. Pero esta ya es otra historia. Lo que contamos hoy fue lo que ocurrió con Joseph Smith, el creador de esta iglesia y el difusor del famoso libro de Mormón, que puede adquirirse en todas las buenas librerías. No sé si está ese libro. Se lo regalan por la calle porque le tocan timbre y le regalan el libro. El mormón es muy de tocar timbre. Sí. Antes de la invención del timbre, que debe haber sucedido por aquellos días, golpeaban. Por eso. En realidad fueron los mormones los que inventaron el timbre. Sí,
anteriormente nadie entendía para qué podía servir un timbre, hasta que aparecieron los mormones y preguntaron, ¿qué tocaríamos nosotros para que las personas recibieran de nuestra generosidad el libro del Mormón con todas las revelaciones que acabamos de hacer? Bueno, es una historia. En Estados Unidos hay muchos detractores de los mormones, no vaya a creer que se la creen tan fácil, ¿no? Y algunos son muy graciosos, tienen muchas gracias. Me pregunto qué canción podríamos utilizar para ilustrar esta charla sobre el libro del Mormón. Vamos a escuchar Golpeando las puertas del cielo, un tema que suele cantar el trío, en la versión de Guns N' Roses.